un parámetro de una función de distribución discreta como la de Bernoulli, como la de Poisson, como la binomial, donde trabajamos con datos discretos, ¿no? O sea que la muestra va a tener datos discretos. Se tiene la muestra y también se tienen que tener los valores particulares que corresponden a cada una de las variables. Entonces, lo que se considera es formar, identificar, en este caso para X, la función de densidad. Esta puede estar dada por la función de densidad normal, la función exponencial. Luego, el método, como dice máxima verosimilitud, entonces la función de máxima verosimilitud se escribe así: función de verosimilitud del parámetro que nos interesa, del parámetro de la función de distribución que nos interesa. Entonces, ¿esto cómo se define? Se define como una función, como diríamos, la función de verosimilitud del parámetro θ viene a ser la función conjunta. Función conjunta, antes veíamos función conjunta de dos variables, ¿no? X y Y. Ahora vemos de n variables. Y las variables son independientes, ¿no? Cuando queremos ver, cuando decimos que son independientes, entonces esto puede considerarse como un producto de la función f de x1 de la primera variable del mismo parámetro multiplicado por la función de x2 del mismo parámetro, función x3 del parámetro θ, y así sucesivamente hasta alcanzar la última, x sub n, parámetro θ, porque viene de la misma población, ¿no? Donde el parámetro es θ. Entonces esto se puede expresar como la función de verosimilitud. O sea, esto lo estamos representando porque son independientes, porque hemos dicho, cuando escribo de esta forma y se da esta igualdad, quiere decir que x1, x2, x3 son independientes. Como está como en producto, entonces decimos que esto se puede utilizar el signo de la productoria de I, el producto de I igual a 1 hasta n, que afecta a la función que tengamos aquí. Puede ser la función de Bernoulli, función exponencial, que tendría que colocar en esta posición. Ahí sería, ¿no? Luego se hacen las operaciones, porque esto está indicando de que se multiplican las funciones para las distintas variables de la muestra. Puedo, para simplificar esto, puedo utilizar el logaritmo. Al final vamos a utilizar como n, pero esto se entiende como el logaritmo natural de la función de verosimilitud.
de la función verosimilitud, que depende del parámetro θ, es igual al logaritmo natural de, no sé poner afuera, de la trayectoria de este I igual a 1 a n, que afecta a la variable f de x θ. Así sería. Y luego, podemos maximizar, ¿no?, la probabilidad con la muestra realmente observada. Entonces decimos derivada parcial de L nomás. Aquí yo estoy diciendo que en lugar de todo esto puedo utilizar L. Derivar con respecto al parámetro θ, o también la derivada, vamos a utilizar esto, del logaritmo natural de b que depende de θ. A eso está representando derivada de parcial con respecto al parámetro. Esa sería derivada con respecto al parámetro θ de la productoria, que seguramente a ese nivel nosotros ya vamos a simplificar. Igual a 1 a n f de x y coma θ. Esto lo pondremos como corchete. Así lo igualamos a 0. Cuando igualamos a 0, lo que hacemos es buscar el punto crítico, ¿no?, para el cual se maximiza la función derivada, ¿no? Esos son los pasos. Entonces, cuando yo quiero aplicar el método de máxima verosimilitud, primero tengo la variable x, que yo tengo aquí, punto x. Tengo que ver x si es discreta, es continua. Luego veo cuál es la función, para qué función está pidiendo que aplique el método de máxima verosimilitud para obtener su parámetro, estimar su parámetro puntualmente. Luego, aquí sería x, luego viene la muestra, sus valores que debo tener de la muestra, el modelo de la ley de formación de la probabilidad, y si es discreta, o la función de densidad si es continua. Luego formamos la función de verosimilitud. Entonces, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, y aplicamos a la función. ¿Cómo se entiende la función de verosimilitud? Luego lo expresamos como esto es un producto de esta forma. Luego lo abreviamos como L, aplicamos el logaritmo natural a ambos miembros, con la finalidad de simplificar la expresión y poder derivar. Y si θ tiene varios, ¿cómo llamaríamos?
Si θ es una función paramétrica, quiere decir que es de 2 o 3 o 4 dimensiones, entonces yo tendría que derivar eh, con respecto a cada una de los parámetros. Por ejemplo, aquí si consideramos uno, y θ sería un vector paramétrico de las dimensiones θ1, θ2, θk, entonces derivamos L con respecto al primer parámetro, igualamos a 0, luego derivamos L con respecto a θ2, lo igualamos a 0, hasta alcanzar el último parámetro derivada con respecto a θk. Volvamos a hacer todo que aquí esto nos permite formar un sistema de ecuaciones, ¿no? Para resolver y tener una expresión. En el fondo, el método de verosimilitud es encontrar una expresión matemática que me permita determinar puntualmente el valor del parámetro de la población. Esa es la finalidad, ¿no? Para eso sigo esos pasos que he indicado en las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos considerar, me pueden decir, esto casi no sé, es más, yo creo, es difícil, tendríamos que querer tener un parámetro muy rápidamente para poder utilizar un método puntual, que este tendría que cumplir ciertas condiciones, porque decir que es como ver un medicamento o las condiciones del medicamento donde aparecen sus parámetros, ese parámetro numérico que aparece no quiere decir que todos los medicamentos tienen el mismo valor. Imposible. Sino que hay un rango de variación de ese parámetro, pero tiene que respetarse ese rango de variación, que no puede ser un 5%, 1%, máximo 10%, ¿no? De variación, o sea, en la composición. Entonces eso afecta a la calidad del medicamento y si es un medicamento delicado afecta a la persona, ¿no? El hecho de salir de su margen de seguridad del parámetro. Entonces aquí nos pueden decir determinar el parámetro les pueden dar el nombre parámetro P, entre paréntesis quiere decir probabilidad del éxito, ¿no? O simplemente P de la distribución binomial, Bernoulli. Bernoulli es la base de la binomial. Bernoulli.
a partir, a partir de una muestra de tamaño n, aplicando el método de verosimilitud, perdón, el método de, ya estoy pensando en la función, el máxima, el nombre es el máxima, que maximizamos, máxima verosimilitud. Bien, entonces tengo una variable x. En este caso la variable x es una variable aleatoria, discreta, ¿no? He caracterizado los, como tener ahí la población x, tener una muestra de tamaño n, la muestra de dimensiones x1, x2, x3, sube, x sube. De esto tengo que la muestra, tiene que ser una muestra particular, una vez que tengo las variables, son los valores particulares, que son, ¿no? Lo hago más pequeñita, ¿no? Antes yo colocaba así, x1, x2, pero no se entendía bien al uso, distorsionada. Os digo una letra pequeña me indica que es un valor particular de las variables. Variables pueden asumir cualquier valor o la probabilidad de cualquiera de los elementos de la población puede estar en la muestra. Entonces, luego tendría que hacer la distribución, escribir función de distribución. Ese amigo, ¿por qué llegar a tarde, no? Distribución Bernoulli. Entonces, que sí que voy a escribir el de x p, el incógnita es p y es igual a p, esto es para uno solo, ¿no? X por q es, ¿no? Pero el equivalente de q es 1 menos p. Creo que voy a utilizar y voy a tener dos variables, no dos parámetros, y 1 menos x, donde x asume los valores de 0 éxitos y un éxito.
Entonces, esa es. Ahora la función de verosimilitud. Verosimilitud. B depende de P, probabilidad del éxito, es igual a, en este caso, a la probabilidad conjunta de X1, X2, X3, a Xn, P, el parámetro que estamos buscando. Como hemos dicho que son variables independientes, claro, entonces consideramos P el producto de la probabilidad de X1, P, probabilidad de X2, P, probabilidad X3, P, P, X, N, P, así sería. Y si lo simplificamos, es una función de verosimilitud, sería la productoria. En todos los casos no va a ser posible de 1 n aplicado a, tendremos que decir P depende de X sub I, P. Sí sería. Introduciendo la expresión de la ley de formación de probabilidad, entonces diríamos así, y n y p tendría que ser a la x y está representando a todo, ¿no? Digo, a ver aquí sí está bien p. Estamos escribiendo q. Eso es igual a 1 menos x sub i. No, esto es para una de las tomates, ¿no? Vamos a tener que borrar aquí. Entonces, hemos dicho que estamos expresando como un producto. Al ser como un producto, si quiero eliminar el signo de productoria, al sumar, fíjense qué es lo que está ocurriendo.
Es como estuviese colocando aquí, esto estaría expresando como P a la X1, 1 menos P a la 1 menos X1. Eso es solamente eso, al lado segundo, por P a la X2, 1 menos P a la 1 menos X2, por P a la X3, 1 menos P a la 1 menos X3, punto suspensivo, hasta alcanzar el último valor, pero xn, 1 menos P, 1 menos xn. Eso sería haciéndolo por partes. Y entonces nosotros estos productos vamos a expresarlos por el símbolo del productor, ¿no? Y ya está. Entonces quiero eliminar esto y estoy multiplicando. Al multiplicar, manteniendo la base, ¿qué ocurre? Entonces, aquí vamos a dar. Mantenemos la base. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos los exponentes que van desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Pero está bien. La base 1 menos p, sumamos los exponentes que van de 1 menos x sub i, i igual a 1 hasta n. ¿Qué dicen? ¿Está bien eso? Está bien, ¿no? Para multiplicar hay que sumar los exponentes manteniendo la base, son de la misma base. No es lo que estamos haciendo, simplemente. Ahora, si quiero, ver, aquí no puedo hacer nada. Este término tiene como exponente la sumatoria de x sub i igual a 1 hasta e. Aquí mantenemos la base. Esta sumatoria está diciendo que sume este 1 desde i igual a 1 hasta n. Entonces, ¿el resultado cuál es? N, ¿no? Estoy sumando n veces 1, n el resultado. Menos, y tengo que sumar x sub i igual a 1 hasta e. Entonces, sobre esa última expresión, yo digo, voy a utilizar logaritmo natural, que lo voy a representar como L, que va a representar el logaritmo natural de la función de verosimilitud que depende de P, y que va a ser el logaritmo natural afectando a la expresión sumatoria de x sub i igual a 1 a n. Pues ponemos así. Aquí vemos
un paréntesis, 1 menos p n menos sumatoria x sub i igual a 1, vale, encerramos. Entonces nuestra función logaritmo natural está afectando a todo, a paréntesis angular. Entonces, como expresión final tendría L logaritmo natural de B ¿qué es lo que hace un logaritmo? En este caso, es un producto. Aquí yo tengo un producto. Yo puedo hacerlo por partes. Es decir, logaritmo natural que afecta a pi sub i, así, más logaritmo natural 1 menos p n menos sumatoria x sub i igual a 1. Está bien. L igual a de la función. ¿Qué es lo que hace el logaritmo? Es bajar el exponente. X sub i igual a 1 a n por el logaritmo de la base. Más bajar el exponente. N menos sumatoria x sub i igual a 1. Ahí. Sí, está bien, pues no estoy pensando. N, ese es el exponente por el logaritmo de la base. Hasta ahí está simplificada, que les pueden simplificar la expresión. Y ahora voy a maximizar, voy a derivar derivar parcialmente, aunque no debería ser parcialmente, porque tengo una sola variable como el parámetro p. Entonces, si derivada parcial de L con respecto al parámetro p, ¿qué significa? Entonces, aquí se derivada del logaritmo de la función respecto al p igual a la derivada del primer término. Bueno, con respecto a p. Estamos haciendo con calma esto en detalle para que podamos aplicar o darnos modo de resolver eso. Ahí tenemos esto.
Bien, ahora vamos a continuar. Ok, igual. Mis variables P, pues constante, sumatoria, XY, constante, derivada del logaritmo de P, siguiendo nuestras reglas, 1 sobre P, derivada de un logaritmo es 1 sobre P, por la derivada de la función afectada por el logaritmo. Sería 1 más, esto es constante, lo mantenemos. 1 sumatoria. La derivada del logaritmo es 1 dividido por 1 menos P por la derivada de P, que es 1, pero está afectado por el sí. Menos 1 es igual a 0. Eso sería. Entonces, el punto crítico es igual a 0. Lo que tenemos aquí es ordenar los términos X, Y dividido por P. Nada más, ¿no? Menos por más es menos N menos sumatoria igual a N dividido por 1 menos P igual a 0. Ya tenemos sumatoria y P, solo podemos llevar a 1 menos N menos sumatoria y subir N por 1 menos P. Y nosotros podemos separar los términos de tal manera de encontrar una semejanza y que nos permita determinar la expresión. Entonces, aquí tengo P, aquí tengo 1 menos P. Si este pasa a multiplicar, tendría 1 menos P dividido por P. Y tendría, esto lo mantengo, menos y subir y igual a 1 hasta N. Este pasa a multiplicar y este pasa a dividir. X subir. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Yo tengo que buscar una expresión y así como está no representa nada. Entonces lo que voy a hacer es dividir el numerador por n y el denominador dividir también por n. Entonces n se cancela, ¿no? Entonces tengo igual dividido por n dividido entre esto sumatoria de
dividido n, dividido todo por sumatoria de x sub i, también lo divido por n, entonces tendríamos esto me define la meta, esto me define la meta. Entonces, estos, el miembro derecho, es semejante al miembro izquierdo, es decir, por similitud podemos decir P representado por la media, P representado por la media. Como yo estoy buscando un estimador puntual, así se representa un estimador del parámetro P. Si fuera de la media poblacional es así, pero si lo coloco así, digo que es estimado de la media. Si escribo, entonces quiere decir que generalmente es ese cuadrado, el estimador. Pero así, con su acento circunflejo, quiere decir que es estimador. Entonces aquí el estimador está representado por la media. Si en el problema me hubiesen dicho a partir de la muestra 30 o algo así, hubiesen dado que aquí son ceros y unos, hubiésemos determinado un valor numérico. Nos pueden dar datos. En lugar de la función de verosimilitud o la función de distribución, podemos utilizar la función de distribución de la, ¿qué se llama esto? X lambda, lambda, no sé qué es, a la menos lambda. ¿Cuál vale? Lambda a la x por e a la menos dividido por x. ¿Qué se llama la distribución? ¿La Poisson? Poisson. Poisson, sí. Muy bien. Poisson. Eso tendría que introducir en lugar de la Bernoulli para cada una de las variables. Como aparece x sería x1, x2, x2. Se mantiene constante lo de abajo va a variar, pero es una constante, porque conozco el valor de x, una constante. Entonces, factorial de x1, factorial de x2, factorial de x3. No, entonces sería un producto de factorial de x sub i. Bien, entonces eso se puede aplicar a varias funciones, solo tener cuidado al simplificar. El segundo método puntual es el método de los momentos, método de momentos.
método de los momentos también nos permite determinar las expresiones para calcular el parámetro que estamos estimando puntualmente y que utiliza los momentos, como su nombre indica. De método de los momentos, otro método puntual. Entonces, en este caso, X, la variable aleatoria, puede ser una variable aleatoria discreta con una función de probabilidad X cita, si vamos a generar, o X puede ser una variable continua con función de densidad θ. A veces se lo escribe como X, θ1, θ2. Estamos suponiendo que teóricamente puede tener K parámetros, que lo mismo Fx, θ, θ2, θ, así, ¿verdad? Entonces, el fundamento es determinar los momentos para la variable. Entonces, diríamos, ¿cómo se dice esto? Momentos muestrales, podríamos determinar. La media muestral es una variable. Hablamos de momentos muestrales, podemos hablar de momentos poblacionales. Cuando consideramos momentos muestrales, los momentos muestrales pueden ser con respecto al origen, a la media muestral, o con respecto a una constante. En este caso más utilizamos con respecto al origen. Entonces, momento muestral. Este nos va a indicar el origen. Origen es cero. Cuando dice origen, cero. Cuando vamos con
Entonces, este es el orden. Este es el orden. El orden. ¿Cómo se define? La sumatoria. ¿Cómo es con respecto al origen de la X dividido por y L es igual a 1, entonces tengo 1 como prima sumatoria de X y no dividido por N. ¿Qué es esto? Entonces, la media muestra es un momento de primer orden, ¿no? Puede haber de segundo orden, pero ¿qué va a representar? Puede ser igual a 2. Puedo escribir matemáticamente, pero estadísticamente X cuadrado dividido por N. Matemáticamente todo se puede escribir, pero desde el punto de vista del área donde estamos es otra cosa. O sea, no tiene sentido, digamos, ¿no? Y así puedo ir aumentando. Y cuando considero un momento con respecto a la media, hemos dicho, un momento de haber en forma general, así vamos a decir, sumatoria de X momento con respecto a la media. Muestra. Entonces sería así. Dividido por él. Eso sería la media. Pues si yo le doy, si decimos que L es igual a 2, vamos a poner X sumatoria. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería? Tendría que ser S, la varianza. La varianza tendría que ser, ¿no? La varianza, pero nosotros utilizamos la varianza
vamos a poner un asterisco, x sub y n menos 1, porque este sea el estimador de la varianza progresiva. En realidad esto viene a ser una cuasi varianza. Cuasi, porque tiene una distorsión. Cuasi varianza. Y entonces ya tenemos que salir de esto. La otra sería momentos poblacionales. Momentos poblacionales. Con respecto al origen. Al origen quiere decir cero. Entonces, espera. Esperanza matemática. Cuando decimos que es igual a 1, la media es 1, de x. Es la esperanza de x ya me he olvidado, la media, ¿no? La media poblacional. Entonces, la media poblacional había sido un momento de primer orden con respecto al origen. Y puede haber e de igual a 2, con respecto al origen. Eso podemos complementar. Si x discreta, si es continua. Si es discreta, esta sería sumatoria. ¿Cómo tendría que calcular? X por la sumatoria. X por la aquí x nomás lo dejamos en x porque no representa, no tendríamos algo concreto ahí, ¿no? Solo el resultado. Tenemos con respecto
común para de todo o media poblacional. Entonces tenemos vamos a hacer la otra parte de la eso R igual a la esperanza X. Así sería. Si es discreta, tendríamos que desarrollar la teoría. Cuando decimos igual a 2, entonces tenemos esperanza X 2, que es ¿se acuerdan? Esto cuando desarrollábamos era la esperanza de bueno, tanto para la continua como para la discreta. Entonces la varianza había sido un momento respecto a la media de segundo orden. O sea que matemáticamente la media es un momento poblacional, depende de nuestra. Entonces, en el fondo, el método de los momentos lo que hace es igualar ciertos del mismo orden. Vamos a poner con respecto al origen, iguala al momento de orden 9 con respecto al origen. O sea, cuántas variables tengo. Y va a formar un sistema de ecuaciones que va a poder resolverse y determinar el valor del parámetro, ¿no? Lo tendríamos que hacerlo, pero vamos a hacer algún ejercicio, por ejemplo, podemos utilizar para el método de los momentos para determinar los parámetros de la población, que nos ocupa en ese tiempo. A ver, esto es los métodos puntuales, son los menos utilizados. A ver cómo diría. A veces pensamos que la estadística es todo matemática. Es matemática y parte de aplicación, problema, ¿no? Aplicativo. Al final, la matemática lo que hace, la estadística matemática lo que hace, da fundamento, diríamos, a las expresiones o algoritmos que vamos a utilizar en la estadística. En este momento estamos en inferencia estadística, no en inferencia estadística. No estamos en la estadística descriptiva. La estadística descriptiva lo que hace es organizar los datos en tabla, viendo si los datos son discretos, cuántas veces se repite un número.
mientras que un dato continuo se ordena en clases. En clases porque tiene decimal. Entonces ya no es puntual como la discreta. Cuando la discreta es muy grande, entonces la discreta y la continua, y cuando tenemos en la discreta muchas categorías, eso se reduce en clases, es decir, que está variando de tal valor a tal valor. O sea, encontramos la amplitud de clase para poder clasificar los datos, tanto discretos como continuos en clase. ¿Por qué? Porque las categorías de la discreta puede ser demasiado, ¿no? Por ejemplo, puede decir que la categoría puede ser de 1 al 30, y es mucho. Es decir, ¿cuántas veces repite el 1? ¿Cuántas veces repite el 2, el 3, el 4? Etc. Entonces puede decir números que se repiten, que varían entre el 1 y el 2, que es el 1 y el 3, el 4 y el 6, el 7 y el 9, así podemos ir viendo, ¿no? El 1 y el 6 y el 12, el 12 y el 18, cuando es la amplitud constante. Podemos. Bien. Es interesante, pero el tiempo no nos da para hablar más. Ahora vamos a entrar a las estimaciones por intervalos o por intervalos. El objetivo aquí es aplicar tanto a los datos discretos como continuos. Como les decía, si depende con qué variable estemos trabajando, porque hemos visto que cuando es grande la cantidad de datos discretos se transforma en otra variable que viene a ser la proporción. O sea, todas las variables que hemos visto para muestras grandes, quiero decir proporción, diferencia de proporciones media, diferencia de medias, ya estamos hablando de discretos y continuos, donde las muestras son grandes. Entonces, hemos visto que para poder obtener las probabilidades, que conmigo no han hecho ni un ejercicio, yo creo que vamos a hacer, en este caso, algoritmos para cada uno de los casos. Esos algoritmos mejor es verlo como un algoritmo para mantener, diríamos, el número de pasos que utilizamos para llegar a la respuesta, a la conclusión, con una probabilidad que se denomina nivel de confianza, que directamente obtener, presentar, o sea, el hecho de calcular los resultados no es complicado, el problema es la interpretación. Siempre, en estadística, haciéndolo con un paquete, la interpretación es la que varía. Eso la computadora
computadora nos arroja o lo podemos imprimir los resultados, pero la interpretación no lo va a dar el paquete. El paquete va a hacer todo lo que le decimos y entonces somos nosotros los que tenemos que interpretar, identificar cada uno de los datos para poder explicar. Y eso depende también del área donde estemos. Por ejemplo, yo tendría que entender, si estoy en medicina, entender en medicina, tener cursos complementarios en medicina para poder interpretar los datos y explicar, ¿no?, a los médicos. Estoy en otra área, tendré que entender. Por eso es que necesariamente un profesor tendría que tener un bagaje de conocimientos de las diferentes áreas del campo científico. Normalmente cuando se hace doctorado, ahí no hay límite, no dice, vos eres matemático o vos eres informático, solo no. A veces el problema está relacionado con los diferentes campos, entonces hay que estudiar. Si uno no tiene los conocimientos, hay que estudiarlo. Y hay que tener idea de su aplicación. Pero un profesor no tendría que tener idea para orientar dónde voy a utilizar esto, lo que estoy haciendo matemáticamente. ¿Dónde? ¿No? Decir esto es importante en tal parte, aplicamos en esto, etc. Muy bien. Entonces, yo diría que comenzaríamos a construir intervalos de confianza para los parámetros. Aquí ya no tendría que hablar de un método puntual, sino que consideraría que el valor del parámetro está dentro de un intervalo, o sea que está variando desde un valor mínimo, por decir tita 1, hasta un valor tita 2. Entonces, dentro de ese intervalo es posible encontrar el parámetro con un nivel de confianza del 95%, del 90%, del 99%, del 99.9%, ¿no? O sea, ya estamos determinando los parámetros por el método de intervalos, o intervalos utilizando, ¿no?, intervalos, que en cada uno de los casos, por ejemplo, si hablo de la media muestral, es un estimador de la media poblacional. Si hablo de la diferencia de medias muestrales, esa variable es un estimador de la comparación de las medias poblacionales, representado por una diferencia de medias poblacionales. Si hablo de proporciones muestral, ese es un estimador de la proporción poblacional. Cuando la muestra es grande, ya no puedo utilizar la distribución binomial. No voy a utilizar Z transformándola, pero los datos de la muestra son binomiales o un conjunto de datos de Bernoulli, porque Bernoulli es un solo dato. N datos de Bernoulli ya forman una muestra binomial.
una variable binomial, que quiere decir cuántos éxitos se tiene en la muestra n. O sea, x indica el número de éxitos en la muestra de tamaño n. Bien, no sé qué iba a decir, se me ha ido. Muy bien, ahí vemos. A ver, tenemos, y ya, vamos a descansar 5 minutos, ¿listo? 5 minutos y vamos a comenzar a describir. Va a ser rápido esto porque ya conocemos las variables de las muestras grandes y de las muestras pequeñas. Los pasos del algoritmo que se presenta en cada uno de ellos es semejante. Entonces, no hay mucho que describir, vamos a decir, sino que ustedes se tienen que diferenciar cuando digo media muestral. Este es un estimador de una media poblacional. Una proporción muestral es un estimador de una proporción poblacional. Una varianza muestral es estoy hablando ya de muestra pequeña, se sobreentiende, y es un estimador de una varianza poblacional. Y la comparación de las varianzas muestrales representa una variable que es un cociente, que es una razón, la variable que es un estimador de una comparación de varianzas poblacionales mediante una razón o un cociente, ¿no? Esas cosas yo ya tengo que dar en cuenta, no puedo equivocar. No puedo decir que voy a utilizar una media muestral como estimador para estimar una varianza muestral. Aquí ya tengo que distinguir cuando es muestra grande y muestra pequeña. Por otro lado, cuando me dan los datos, porque recordemos que en muestras pequeñas y en muestras grandes también, por supuesto, sobreentendido muestras grandes, en muestras pequeñas, la muestra para estimar la media, diferencia de media, las muestras vienen de una población normal, donde yo voy a utilizar t-student como estadístico. Y cuando tengo que estimar la varianza poblacional, la muestra tendrá que venir de una varianza poblacional normal. Y la comparación de varianzas con muestras pequeñas, la muestra tendrá que venir de poblaciones normales, aunque no tengamos los valores de los parámetros. Y entonces, eso tengo que tenerlo presente en todo momento en la estimación. Y decir que la estimación es parte de la estadística inferencial. Inferir, encontrar un parámetro y volcarlo sobre la población para generalizar. O de la población que tiene un parámetro, lo podemos considerar o particularizar en la muestra. De la muestra a la población, de la población a la muestra. Eso es un método científico inductivo
cuando viene vuelco lo de la población y en la muestra, o sea, en lo particular, es deductivo. Entonces utilizamos el método, es una ciencia porque utiliza el método inductivo, deductivo en su interpretación a través de los resultados de la muestra en la población en la muestra. O sea, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, decimos, ¿no? Muy bien, 5 minutos, se veía en el tiempo. Profesor.